En un palacio yacía un pequeño niño. Apenas tenía 3 años de edad cuando llegó allí. En el pueblo, en un humilde hogar, había un niño muy parecido a este príncipe físicamente. También tenían la misma edad. Ambos tenían una similitud que espantaba. Casi podían hacerse pasar uno por el otro, pero uno vivía en un mundo totalmente diferente al otro. El príncipe comenzó a crecer bajo los estatutos del reinado. El niño del pueblo bajo los estatutos de un hogar con la educación y la crianza que sus padres le daban. Aquel niño del palacio creció con todos los gustos. Cada vez que pedía algo se le daba. Cada vez que necesitaba algo, aunque ya lo tuviese y se encaprichaba en algo más, se hacía todo para complacer a aquel príncipe. Sus padres no decían que no a nada. No permitían que el niño llorase por absolutamente nada y lo dejaban ser libre dentro de las habitaciones de aquel gran palacio donde ya cuando empezó a avanzar en edad trataba arrogantemente a los sirvientes, eh, hablándole de posición, siendo solo un niño, un poco ingreído para su edad. En cambio, el niño del pueblo había sido educado bajo una doctrina cristiana, una educación sana, modales, conceptos, principios. Era un niño que a pesar de que ambos tenían 7 años y tenían un parecido físico inigualable, el niño del pueblo escuchaba antes de hablar, no interfería en conversaciones de adultos, sabía cuál era el espacio que debía ocupar, respetaba a cualquier persona que se tropezase en el camino, saludaba, se despedía, era amable. Estos niños crecieron. Al crecer, el príncipe tomó su lugar como rey a la edad de 18 años, pues su padre yacía enfermo en cama. El niño del pueblo comenzó su propio negocio, una tienda de venta de verduras en aquella sociedad. Empezó a crecer, todos le apreciaban, le querían, porque era alguien que ayudaba a quienes necesitaban, que respetaba a todos, alguien que se había sabido ganar el respeto y el amor del pueblo. El rey, para ese entonces, aquel joven arrogante, necio, que no escuchaba, que seguía siendo ese pequeño niño caprichoso que habían criado sus padres. El rey no era del agrado de la población, pues era alguien injusto, alguien que pisoteaba a su propio pueblo, alguien que no escuchaba las necesidades de la población. Esta conducta lo llevó a tomar decisiones equivocadas, al punto de que aquel reino fue interferido, fue invadido por reyes vecinos, cansados de la actitud de este rey joven, y lo destronaron y lo desterraron de allá. Entonces, aquellos reinos tomaron una decisión. No querían apoderarse de aquel pueblo, simplemente querían que el pueblo democráticamente eligiese otro rey. No hubo duda. Tenían a alguien con una similitud física que asustaba a propios y extraños, pero sin embargo con un corazón, con una mente, con un conocimiento tan grande que también espantaba, pero para bien. El joven de pueblo fue puesto en el trono
Aquella decisión llevó a un avance abismal, no solo a su reino, sino a todos los reinos de alrededor. ¿Qué enseña esto? Nosotros como padres tenemos mucho que decir en el futuro de nuestros hijos. Nuestros actos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de actuar, nuestra forma de educarlos, de guiarlos. De nosotros depende cómo sean nuestros hijos en un futuro, cómo actúen, cómo hablen, cómo interactúen con las personas. Tú le estás trazando el camino. Tú puedes complacerle en todo. Eso no te hará un buen padre ni te hará buena persona. O a lo mejor ves a alguien corrigiendo a su hijo y piensas en cambio que él es un mal padre o una mala madre. Nada más lejos de la distancia que la apariencia popular de esta sociedad. La palabra es clara cuando menciona en Proverbios 13:22 en adelante: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero las riquezas del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que ama desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Y aquí hay cosas muy importantes. Vamos a empezar por este primer versículo que dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Y esto que menciona, la Biblia menciona que si nosotros seguimos el camino seremos benditos hasta la cuarta generación. Y si tú como padre dejas de pensar en ti y no vives más tú, sino que Cristo vive en ti, empiezas a pensar no en tu bienestar, sino en el de los hijos, en el de tus nietos y en el de tus bisnietos. Empiezas a edificar un hogar, una familia, un testimonio, un camino para todo un linaje. Pero las riquezas del pecador está guardada para el justo. Aquella persona que no entiende, que sigue ciego, sí, podrá tener riquezas hoy, pero esas riquezas van a quedar ahí, no van a pasar a sus hijos por sus malas acciones, por malas decisiones que van a tomar, no van a pasar a sus nietos y mucho menos a sus bisnietos. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. Sí, este príncipe tenía mucho a su alrededor, mas se pierde por falta de juicio. La falta de juicio lo llevó a perderlo todo, a que alguien que no tenía nada justo tomara su lugar. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Los padres de aquel príncipe nunca le pusieron un límite, nunca lo educaron, nunca le dijeron que no. Mas el que ama desde temprano lo corrige. ¿Y qué piensas? Que porque nunca le dices que no a tu hijo o a tu hija, porque no lo castigas, porque no lo controlas, porque no lo disciplinas, lo amas más. No, al contrario, lo estás haciendo que se pierda en el camino. Mas el que ama desde temprano lo corrige. Y habrán personas que a veces dicen: no, pues todavía, o cuando esté más grande, o cuando, y ahí se van. Y nunca llega el tiempo de corregir, nunca llega el tiempo de decir que no, porque son pequeños, porque es mi bebé, porque. Y entonces ese niño va creciendo con esa educación. Y así permanece. Y luego no tiene arreglo, porque no tiene bases, porque no tiene fundamentos. Sin embargo, cuando tú comienzas a corregir desde temprana edad, es porque tú amas a tu hijo. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Hebreos 12:6 en adelante menciona: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos.
porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinan y los veneraban, porque ¿qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y vivieron? Nosotros estamos para corregir, para edificar, para amar. Hoy te he dejado una reflexión que puede ser un camino, una puerta abierta para que entiendas la necesidad de disciplinar. O puedes simplemente dejar a tu hijo sin disciplina, sin preocuparte, haciendo lo que quiere y dándole todo lo que pida. El tiempo te demostrará cuánto lo amaste o cuánto no lo amaste en base a las decisiones, a las actitudes y a la respuesta que él tenga frente a la vida cuando siga creciendo. Que la semilla de la verdad haya sido sembrada en ti hoy para que entiendas la palabra de Dios que nunca pasa, que persiste. Te bendigo en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Amén.